Te voy a mostrar cómo le puedes aumentar de tallas para que te quede un poco más ancho al momento de usarlo. Lo primero que vamos a hacer es abrir la costura lateral del pantalón y nos vamos a guiar con la misma costura que tiene. Abrimos la costura y acá le vamos a colocar un pedacito de tela para aumentar. Si tienen del mismo color sería espectacular, pero si no cuentan lo pueden hacer con otra tela. Vamos a aumentar más o menos esto de ancho. Vamos a usar esta tela, pero lo primero que vamos a hacer es medir. Acá en la parte de la cintura vamos a medir aproximadamente 2 centímetros y medimos el largo del pantalón, que en este caso son 96 centímetros. Vamos a medir los 96 centímetros y de ancho. De ancho en la parte de abajo vamos a medir que nos quede bota ancha. Medimos 20 centímetros y vamos a subir hasta este lado. Cortar el rectángulo de tela que le vamos a añadir al pantalón. Esto suele pasar cuando de pronto aumentamos de talla y nos gustaba mucho ese pantalón, o muchas veces el pantalón está en muy buen estado, pero simplemente ya no nos queda el pantalón. Entonces esta es una idea para que ustedes la pongan en práctica y así le puedan aumentar unas cuantas tallas a ese pantalón que tanto les gusta o que tanto usaban. Vamos a sacar varias cositas de tela. Luego pasamos a la máquina a unirlas para sacar una pieza de tela larga y luego coser en los extremos del pantalón. Después de hacer la costura, doblamos hacia la parte de adentro, le hacemos un sobrepespunte para que nos quede de esa manera mucho más fino. Vamos a colocar el pedacito de tela que le vamos a aumentar derecho con derecho, hacemos costura y luego pasamos la máquina overlock, o si no tenemos esa máquina le podamos a pasar un zigzag para que la tela no se nos vaya a deshilatar. Acá en esa parte de la pretina vamos a doblar de este modo para que en la parte de la pretina no termine de esa manera, sino que nos termine con un doblez. Volteamos el otro extremo de la tela y vamos a hacerlo. Y así es como nos va a quedar. Y así de fácil puedes transformar un pantalón o aumentarle el ancho a un pantalón usando esa técnica. Mi recomendación es que uses un tono de color que sea parecido, o si lo quieres de esta manera también te queda excelente. Solo necesitas 3 pasos para ajustarle el largo y el ancho a la bota de un pantalón. Vamos a marcar el largo del pantalón al cual le vamos a reducir. En este caso vamos a reducir 3 centímetros. Marcamos los 3 centímetros y con la ayuda de una regla vamos a marcar la línea de esta manera. Luego pasamos a cortar, pero aquí vamos a usar el ruedo original del pantalón. Nos dirigimos, pero dejando medio centímetro después de la costura del pantalón. Si ustedes quieren lo pueden medir para que tengan una mayor seguridad y que no se vayan a pasar del corte. Después de hacer este procedimiento, también vamos a desbaratar la costura original que tiene el borde del pantalón. Nos dirigimos a voltear el pantalón por la parte del revés, la bota del pantalón, y acá vamos a subir aproximadamente 14 centímetros. Y vamos a reducir 6 centímetros, lo que quiere decir que vamos a realizar 3 centímetros a ambos lados, formando así un rectángulo de esta forma. Luego subimos nuevamente 11 centímetros y acá vamos a unir este centímetro, estos 10 centímetros con el rectángulo que
marcamos, pero fíjese muy bien porque aquí ya vamos a hacer es una especie de triángulo. Pasamos a la máquina y hacemos costura de esta manera, uniendo estas dos piezas, la línea marcada con el borde original del pantalón. Lo vamos a hacer de este modo, haciendo costura por la línea marcada, llegando hasta la parte superior en forma de triángulo. Hacemos el mismo procedimiento pero ya en el otro lado. Acá en esta parte vamos a iniciar desde la parte superior la costura del borde del pantalón. Después de haber desbaratado lo que es el borde original del pantalón, lo vamos a abrir y vamos a medir. Acá cortamos dejando aproximadamente medio centímetro para el borde. Unimos estas dos piecitas, que es el borde original del pantalón, nuevamente. Abrimos la costura, planchamos, volvemos a doblar. Y ahora sí vamos a hacer costura nuevamente. Colocamos derecho con derecho del borde original del pantalón con el nuevo corte del nuevo ancho que le hemos hecho. Hacemos costura a medio centímetro, doblamos nuevamente y esa costura que hemos hecho va a quedar en la parte interna, y así vamos a reutilizar el mismo borde que tenía el pantalón, el borde original del pantalón. Así lo podremos conservar. Solamente es meter y nuevamente hacer costura. Ustedes pueden ver el bordecito de la tela va a quedar en la parte interna del dobladillo y tendremos la seguridad de que el borde de la tela no se va a desbaratar. Facilidad, puedes reducirle la bota a un pantalón. Acá la bota original tiene 18 centímetros de ancho y la bota a la cual le hemos hecho el procedimiento le hemos bajado 15 centímetros. Esta es una técnica muy fácil la cual puedes realizar tú misma en casa, de pasar de una bota ancha a reducirle tanto el largo como el ancho a la bota de un pantalón de una forma fácil, rápida y sencilla. Este truco de costura es algo que nadie te ha contado antes para coser una esquina perfecta. Iniciamos doblando medio centímetro del borde de la tela de esta forma. Antes de llegar a la esquina de la tela vamos a doblar formando un pequeño ángulo de esta manera. Acá en este lado hacemos el mismo procedimiento, doblamos, la sostenemos, doblamos y doblamos nuevamente. Giramos y continuamos con la costura. Lo vuelvo a repetir para que nos puedan ver mucho mejor. Doblamos una vez, venimos a este ángulo, doblamos y nuevamente doblamos, formando la parte de la esquina de la tela. Giramos, introducimos la tela, nos vamos a ayudar también con la aguja, con el borde de la aguja para introducir lo que es la tela en la parte superior. Si no nos da, nos podemos ayudar con nuestras manos. Y así tenemos una esquina perfecta, la cual la podemos usar en nuestras prendas o con alguna prenda que tengamos que coser esquinas.